recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré,
sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, pláceme verles de nuevo esta mañana. Qué alegría verlos de nuevo después de este tiempo de receso que el Señor nos ha permitido tener. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por su apoyo, por su respaldo y sobre todo por su fidelidad. Aquí seguimos adelante, dando inicio a nuestros proyectos de este año que van a ir desenvolviéndose paulatinamente para nuestra iglesia. Voy a pedirle que miren su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, solo un versículo quiero leer esta mañana, versículo 13 del capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Muy bien, miren lo que dice allí. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Ya? Esa es una de las grandes máximas de Jesús. Perdóneme, por favor, voy a pedirle, suponga de pie un momento, y voy a pedirle de todo corazón que incline su rostro allí un momento y haga una oración silenciosa por este su servidor y por la predicación de esta mañana. Por favor, incline su rostro y ore. Deme ese apoyo en oración, por favor. Ante tu presencia seguimos, Padre. Después de haber elevado a ti estas alabanzas mediante nuestros cantos, ahora, Señor, estamos aquí frente a tu palabra que es vida, tu palabra que es absolutamente autoritativa, tu palabra que es luz, tu palabra que es para nosotros la que nos marca el camino a seguir. Que hoy esta palabra, Señor, esta tu palabra nos lea a nosotros como iglesia y nos encamine en tu voluntad. Padre, ministra tu palabra a cada corazón esta mañana y a toda esta tu iglesia por tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Piense usted en lo que es la sal. Todos nosotros, yo creo, usamos la sal todos los días. Pero preguntémonos qué tan importante es la sal. Jesús habla de la sal en este versículo que acabamos de leer. Nosotros podríamos decir algunas cosas con respecto a la importancia de la sal. La sal es importante porque tiene una virtud especial y también porque tiene una naturaleza especial. La sal lo es porque sala y porque es salada, pero también la sal lo es porque es un mineral que tiene facultades químicas. La sal cumple funciones preservativas, cumple funciones clínicas, cumple funciones saludables en el organismo humano, y la sal también, por otra parte, realza el sabor
de tal modo que un alimento sea agradable al paladar. Tan importante es la sal que muchas culturas la han usado incluso como moneda, en otros tiempos quizás, en el sentido de que la intercambiaban por otros elementos de la vida común. Ahora bien, la comparación que Jesús establece aquí entre la sal y la iglesia es clara entre cierta condición de la sal y el papel moral del discípulo de Jesús en el mundo. Esa comparación, diría yo que por lo dinámico y práctico de la figura, podríamos decir que define una tarea, define un ministerio. La sal define lo que la iglesia está encaminada a hacer y a hacer. A mí me encanta hablar de la iglesia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros nos encontramos con una iglesia que crece, pero también una iglesia que avanza. Pero nos encontramos también con una iglesia que influye profundamente en su sociedad, en su medio. Pero nos encontramos también con una iglesia que ha entendido la designación que Dios le encomendó para una tarea especial. La iglesia en Hechos comprendió que fue designada para una tarea vital en el contexto, en el entorno en el que fue puesta. Y quizás nosotros nos preguntemos, ¿cuál es nuestra tarea? Y yo quiero decirles esta mañana, antes de mencionar dos cosas esenciales aquí, que la tarea de la iglesia está definida por las circunstancias que la iglesia afronta en el transcurso de la historia. Ya la iglesia de hace 2000 o más años no existe. Hoy existe la iglesia del siglo XXI del año 2022. Hoy existe la iglesia de los tiempos de pandemia, de los tiempos de guerra. Hoy existe la iglesia de los tiempos de corrupción moral y de autoritarismos y de dictaduras. Esa es la iglesia que existe hoy. Hoy existe la iglesia todavía perseguida por causa de su mensaje. Y lo que nosotros necesitamos comprender es que si seguimos a Jesús, nosotros somos parte también de esa iglesia. La iglesia en Hechos comprendió su tarea y desde el libro de los Hechos, esa iglesia nos habla hoy para que nosotros comprendamos también nuestra tarea. Los tiempos que vivimos hoy son un llamado urgente, un llamado profundo a que la iglesia restaure, asuma su papel, su designación, su tarea. La pregunta es, ¿cuál es específicamente esa tarea? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestros templos. Nos sentimos muy cómodos en nuestras bancas cuando venimos para participar del culto o de una clase. Pero hay iglesias en este momento en el mundo que ni siquiera esa comodidad que nosotros tenemos pueden tener. Los tiempos definen lo que la iglesia es llamada a hacer. ¿Cuál es la tarea de la iglesia más allá de meramente venir y participar de un culto en la forma tan cómoda como nosotros lo hacemos, gracias al Señor? Pero ¿cuál es la tarea de la iglesia? Nosotros tenemos que mirar nuestros tiempos. Tenemos que mirar nuestro entorno, tenemos que mirar nuestras circunstancias, tenemos que mirar lo que está pasando allá afuera.
El hermano Guardo lo mencionó ahora y me parece muy bien y muy oportuno que se hubiera mencionado eso. La tarea de la iglesia, por una parte, tiene que ver con preservar el medio. La tarea de la iglesia tiene que ver con preservar el medio. Y esa no es una tarea fácil, pero sí es una tarea urgente. Hay que tener presente un aspecto que creo que es sustancial aquí. Pensando de nuevo en lo que es la sal. La sal siempre es un elemento contrario al medio en el que tiene que influir. La sal influye de una manera silenciosa, pero influye siempre en contra del medio en el cual es puesta. Y la sal pierde su naturaleza vital cuando se confunde con el medio. Cuando la sal se confunde con el medio, llega a ser igual de menospreciable que el medio que tiene o que es llamada a sanar o a corregir. La sal se usaba en otros tiempos para diferentes funciones que ya hoy no son costumbre, pero la sal siempre se ha usado para disipar, por ejemplo, lo insípido. La sal ha sido usada para prevenir la descomposición, se ha usado para contrarrestar infecciones. Pero desde la perspectiva en que Jesús nos habla de la sal, como la sal de la tierra, la sal se usaba para revestir las paredes internas de un horno de tierra, con el fin de asegurar la producción de un pan de buena calidad. Así que la sal era un elemento que contrarrestaba la contaminación en la producción del pan. Nosotros tenemos que recordar que la iglesia es la sal de la tierra y que para el mundo la iglesia como tal representa un serio problema. Un problema o una barrera que le impide al mundo hacer a sus anchas todo lo que quiere. Pero a su vez, la sal también es la única esperanza. La iglesia como sal es la única esperanza que muchos en el mundo tienen de ser librados de la corrupción. La iglesia como sal representa un problema tan grande para tantos en el mundo que para poder llevar a cabo sus proyectos inmorales o sus proyectos injustos o sus proyectos tiránicos, buscan desaparecer la iglesia, quitarla de en medio para poder hacer lo que ellos quieren. Piense en la iglesia del libro de los Hechos de nuevo. La iglesia en Hechos era una iglesia perseguida. Y era una iglesia perseguida porque tenía un discurso contrario al del medio. La iglesia era perseguida porque tenía un discurso contrario al de la sociedad. La iglesia era perseguida porque tenía un discurso contrario al del Estado. La iglesia era perseguida porque tenía un discurso contrario al de la religión oficial. Pero fue ese discurso de la iglesia el que llevó a muchos a encontrar una forma de vida diferente en Cristo. Fue ese discurso, esa proclamación de la iglesia la que llevó a muchos a encontrar el camino de la luz y de la verdad. El medio en el que vivimos hoy es un medio de degradación moral y espiritual que necesita sal. Algo que contrarreste la corrupción de manera decidida. Esa degradación moral y espiritual que algunos hoy llaman progresismo está siendo impulsada
o promovida por personas de mucha influencia y autoridad, y por movimientos o colectivos organizados para cambiar las formas de pensar tradicionales, puesto que cada vez es más evidente que se niega a Dios. Se atacan los principios y valores morales, se ataca y se denigra a la iglesia. Y cada vez que esto cobra mayor fuerza, se da lugar a más sofisticadas formas del mal. Todo esto hace sentir, el mundo es como un gran horno. El mundo es como un gran horno en el cual la influencia de la iglesia se hace sentir por medio de su ministerio de proclamación de la verdad de Dios y de su amor. Una proclamación que para quienes la reciban en su corazón producirá mejores hombres y mujeres. Pero hermanos, para ello la iglesia tiene que ser sal. La iglesia tiene que ser sal. Porque otro aspecto importante es que al parecer Jesús observó un mundo en descomposición por un lado, pero también un mundo en oscuridad por otro. Por eso Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo. El mundo que Jesús observó moralmente, políticamente, religiosamente, no era muy diferente al mundo en el que estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Cierto autor cristiano decía: el mundo manifiesta una tendencia constante al deterioro, está corrompiéndose paulatinamente. El mundo no puede por sí mismo interrumpir el proceso de descomposición. Solamente la sal que se introduce desde el exterior puede hacer eso. Y Jesús dice: vosotros sois la sal. Amén, hermanos. Vosotros sois la sal. Yo quiero que usted piense en ese vosotros sois, porque cuando yo leo ese vosotros sois en la Biblia, yo me siento señalado. Me parece en alguna manera estar viendo a Jesús delante de mí diciendo: vosotros sois. Cuando leemos ese vosotros sois, la iglesia es señalada por el dedo de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa expresión aparece solamente 2 veces en todo el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Y a mi modo de ver, esa afirmación que Jesús hace allí, dado el momento, las enseñanzas involucradas en todo el Sermón del Monte y teniendo en cuenta la relación maestro-discípulo, esa expresión vosotros sois, en la que el dedo de Dios nos señala. Ese vosotros sois es un nombramiento. Ese vosotros sois es una investidura. Ese vosotros sois es una comisión de parte de Dios para su iglesia. Y yo creo que esto es algo muy serio aquí. Jesús está designando a sus discípulos para una tarea vital. Y ese vosotros sois se extiende también a nosotros. Yo soy sal. Jesús dice: yo soy sal. Jesús dice: tú eres sal. Jesús le dice a la iglesia: tú eres la sal de la iglesia. Y la forma de ejercer esto es por lo que yo llamaría por medio de la horizontalidad en acción. La horizontalidad en acción. Yo creo que es aquí donde este concepto o modo de ver la vida comienza a cobrar mayor sentido. Indudablemente, la vida humana conlleva por lo menos 3 aspectos de interrelación.
Uno es la convivencia, otro es relaciones y otro es contacto. Nosotros vivimos o convivimos con otras personas. Nosotros nos relacionamos con otras personas. Nosotros mantenemos contacto en alguna manera con otras personas. Convivencia, relaciones y contacto. En ese ámbito es donde nos desempeñamos, es donde podemos manifestar lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que son nuestros valores y nuestros principios. Y miren ustedes, Jesús sabía que el mundo solo puede ser influido y encaminado a Dios por la convivencia, por las relaciones y por el contacto. Jesús no está nombrando aquí una comunidad de monjes que se aíslan de su medio por temor a contaminarse. Jesús está designando a sus discípulos y a su iglesia para hacer completamente lo contrario, para que así como enseña la parábola del buen samaritano, en lugar de apartarnos del que está caído y herido o del que está perdido, nos acerquemos a Él con el mensaje de amor, de gracia y de llamado de Dios. Pero es necesario para esto ejercer una influencia infiltrada. Una influencia infiltrada. Tenemos que reconocer que si queremos hacer ministerio y servir a Dios, tenemos que meternos entre la gente. Tenemos que meternos en el mejor sentido con la gente. Tenemos que meternos en la polémica de la hoy llamada nueva moralidad. Tenemos que meternos en la polémica de lo que algunos llaman progresismo. Se despenalizó el aborto y algunos han salido a decir estamos progresando. Y no se dan cuenta que está sucediendo en lo contrario. La sociedad está viniéndose abajo. Tenemos que meternos en la polémica de la despenalización del aborto, porque ese es un atentado flagrante contra la vida humana. Tenemos que meternos en la polémica de la perversión sexual. Tenemos que aprender a llamar al pecado, pecado. Y el aborto es pecado, el adulterio es pecado, el homosexualismo es pecado. Jóvenes que me escuchen esta mañana acá. Los jóvenes generalmente son más, diría yo, sensibles a ser influidos por las ideologías que disfrazadas van siendo sembradas en su mente. Por eso no es extraño escuchar jóvenes decir, es que eso de que se casen dos hombres, eso está bien, eso de que se casen dos mujeres está bien, eso del homosexualismo está bien. No, no está bien. El seguidor de Jesús tiene que tener una opinión con respecto a todo esto desde la perspectiva de Dios. Y déjenme decirles con todo respeto, aquí no se trata de que la Corte Constitucional dice, aquí se trata es de Dios dice. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas se levantaban para hablar presuntamente de parte de Dios. Pero los verdaderos profetas de Dios siempre se pararon firmes en la brecha para decir, no, esto es lo que Dios dice. Amén, hermanos. Y la iglesia tiene que renovar su discurso. La iglesia tiene que fortalecer su discurso y decir lo que Dios dice a través de su palabra. Es esto y esto y esto. Si somos verdaderamente seguidores de Jesús.
Tenemos que dejar de esperar que la gente venga a nosotros. Tenemos que ir a la gente, tenemos que meternos entre la gente, tenemos que dialogar con la gente. Tenemos que aprovechar la oportunidad de convivir, de relacionarnos y contactar con la gente a fin de influir en ellos para llevarlos a Cristo. La estrategia de Pablo era notablemente ejemplar. Pablo también vivió en un medio muy semejante al nuestro, desde el punto de vista moral, político y religioso. Pero Pablo tenía bien en claro su misión. Pablo tenía bien en claro su designación como mensajero, profeta de Dios. Por eso Pablo dice, escribiendo a los Corintios en el capítulo 9, dice en el versículo 20, primero a los Corintios 9:20 dice, versículo 19 mejor, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Tenemos que ir intencionalmente y con sabiduría y formar parte de grupos donde podamos demostrar que hay otra forma de ver la vida, que hay otros valores, que hay otra esperanza. Tenemos que meternos en donde temas como estos se están discutiendo, donde se están planteando otras ideologías, otras alternativas. La iglesia no puede estar en cierta forma como marginada de ese diálogo. Los unos y los otros salen y hacen sus proclamas y plantean sus premisas y establecen su filosofía y sus creencias y demás, y todo eso está bien porque vivimos en un país de libre expresión. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde está la voz de la iglesia? Hermano y hermana amados en Cristo, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz? Hoy como nunca necesitamos levantar nuestra voz por la libertad, por la paz, por el respeto, por la vida, por los principios y los valores morales de Dios. ¿No les parece, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia necesita levantar su voz. La iglesia necesita ser la voz de los que no tienen voz. La iglesia necesita unirse a los que están levantando su voz. Porque la iglesia es el profeta de Dios. Amén, hermanos. La sal solo es útil cuando sale del salero. Cada vez que tengamos oportunidad, seamos sal. Cada vez que tengamos oportunidad, alumbremos, porque somos la luz del mundo. Cada vez que tengamos oportunidad, digamos: esto es lo que Dios dice. Claro, si tú estás del lado de Dios. Porque si estás del lado equivocado, entonces, como dicen los mexicanos, ni modo. Así que para quienes estamos de parte de la verdad de Dios, levantemos nuestra voz para ayudar
a cuantos podamos a conocer la verdad de Dios y qué es lo que Dios dice. En cualquier tema de estos, llámese progresismo, llámese aborto, llámese el derecho a ejercer una libre sexualidad, llámese ecumenismo, llámese, como hoy lo designan mucho, justicia social, que es el intento de simplemente prescindir de Dios, de su palabra y establecer un sistema en el que todos sean lo que quieren ser, de acuerdo a su inclinación o a su orientación o a lo que le dicte su corazón, pero sin Dios. Y muchos llaman justicia social a eso. En cualquiera de esos temas, si te hace falta información, infórmate. Como se dice, documéntate, averigua, investiga. Hay muchos medios para averiguar acerca de todos esos temas, para saber en qué consisten, pero también define tu propia posición desde la perspectiva de Dios. Que seamos una iglesia que se une a la voz, que se levanta para ser sal y contrarrestar lo más que podamos todo el mal en el mundo. No, hermanos, no tengamos temor. Nosotros no estamos solos. Somos un grupo pequeño, pero somos parte de algo muchísimo más grande. Y sobre todo, porque Dios está con nosotros. Amén. Dice el profeta Isaías: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Tenemos un Dios que sostiene y respalda a los que defienden su verdad. Amén, hermanos. La honra y la gloria sea para el Señor. Póngase de pie, por favor. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Dios bueno, a ti, Padre, damos la honra y la gloria y la alabanza. Señor, ante esta palabra que nos designa, nos reafirma, nos vuelve otra vez a recordar que somos sal en medio de una sociedad que se corrompe. Señor Dios, yo te ruego que nos ayudes a tener el valor, la sabiduría, a tener la sensatez de que cuando sea necesario, cuando tengamos oportunidad, en cualquier lugar donde nos encontremos o con quien quiera que estemos hablando o ante quien tengamos que hablar, levantemos nuestra voz sin temor. Levantemos nuestra voz con autoridad profética. Levantemos nuestra voz, Señor, en el nombre de Jesús, quien nos ha designado como sal de la tierra y luz del mundo. Y esa no es una designación barata, no es una designación superficial, esa no es una designación así porque sí y que salió de la nada. Es una designación que viene desde el trono mismo de Dios, por cuanto somos sus hijos y somos sus siervos. Ninguna otra organización en el mundo es llamada la sal de la tierra, solamente la iglesia. Señor Dios, haz que tu iglesia hoy, que esta primera iglesia bautista de Bucaramanga, sea sal. Haz de esta iglesia una iglesia que reflexiona, que piensa, que investiga, que busca, que se mete y profundiza en tu palabra. Haz de esta iglesia una iglesia que asume, Señor Dios, el mensaje de tu palabra para proclamarlo con autoridad. Señor Dios, hoy muchos menosprecian a la iglesia, pero un día, Señor, un día ellos se darán cuenta de cuán necesaria ha sido la iglesia en la historia y en el mundo. Gracias, Dios, porque somos parte de algo mucho más grande
Y te rogamos que tú seas haciendo de tu iglesia en todo el mundo sal y luz. Haz de tu iglesia una iglesia que influya sobre el mal, y haz de tu iglesia una iglesia que alumbre en medio de las tinieblas. Fortalece a tu iglesia en el mundo, Señor, impartiéndole valor, sabiduría y fe. Y Dios, haz de esta iglesia una iglesia que cumple la misión para la cual fue designada. Padre, en tus manos estamos. Señor, toma el control. Tú tienes el control. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Y haz de nuestras vidas el instrumento que tú quieres usar para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saluda a su hermano.